¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en su programa Factor E Televisión, el programa de las empresas, los negocios, la economía y los liderazgos. Hoy es jueves 13 de diciembre de 2018 y estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. En esta tarde vamos a entrevistar al licenciado Pablo Alejo López Núñez. Él es subsecretario general de gobierno en la ciudad de Ensenada. Desde luego que vamos a abordar los temas de interés, los temas de coyuntura que hoy pues están en el ánimo de todos en los medios de comunicación. Así es que no se vaya, vamos a un corte brevísimo y regresamos. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Ya estamos aquí en su programa Factor E Televisión, el programa de las empresas, los negocios, la economía y los liderazgos. Y en ese tenor se encuentra en el estudio el licenciado Pablo Alejo López Núñez, subsecretario general de gobierno, con quien vamos a platicar esta tarde y a quien le damos la bienvenida. Pablo Alejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Y bueno, pues aquí estamos en Factor E y desde luego, bueno, a tus órdenes, para platicar un poquito de los últimos acontecimientos y de lo que nos depara desde mi punto de vista, desde nuestra óptica en estos últimos días del año y los primeros del 2019 que esperemos muy optimistamente que sean muy prósperos. Muy bien, pues este programa es preponderantemente de negocios, el tema es la economía, las empresas y como decíamos hace un ratito, los liderazgos, pero no escapa a este ámbito el tema político, sí, ¿verdad? Claro. Porque política y economía están profundamente ligados, ¿verdad? Las decisiones y lo que pasa en el gobierno, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, ¿verdad? Tiene una incidencia directa en pues la generación de un ambiente propicio para que los negocios funcionen y operen, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos preocupados y estamos de alguna manera pues en espera de que la ciudad, el municipio, el estado pues estén bien. Sí. Y hoy pues estamos padeciendo una crisis financiera en todos los niveles de gobierno, pero particularmente en el estado, que es el tema que nos ocupa esta tarde, y quisiéramos tener tu visión de esa situación. Con mucho gusto, Arturo. Bueno, pues recordaremos que efectivamente, como bien lo comentas, ahora sí que estamos atravesando todavía por una transición del gobierno federal. Siempre cuando termina una administración e inicia otra, pues desde luego hay una serie de complicaciones entre que la administración saliente termina de entregar la bola y la administración entrante de recibirla. Habremos de recordar que apenas el 1 de diciembre, hace prácticamente 12 días, una semana y media, llegó una nueva administración federal y con ello, bueno, pues se desata una nueva era para el país, un nuevo sexenio, y en esa transición, en aras de esa transición, pues también antes de que concluya la administración saliente, se paralizan de alguna manera muchos de los proyectos
Y cuando, bueno, como se está planteando actualmente, esa transición significa un cambio de régimen, con mucha más razón, bueno, pues esperan complicaciones de arranque, de inicio, y esto, bueno, tiende de alguna manera a desfasar a todos los demás órdenes de gobierno. Y esta no es la excepción. Debemos de recordar que en estos primeros días de la administración federal, bueno, se han despuntado infinidad de situaciones enmarcadas por una situación de una migración muy importante en masa que se dio los últimos días de la administración anterior y que también, bueno, generaron algunos conflictos, algunos problemas, no solamente en el estado de Baja California, sino en muchos de los estados por los que atravesó esta migración. Todos estuvimos al pendiente de lo que ocurría. Y bueno, insisto, hay una complicación en todos los sentidos que implica pues un término, un tiempo determinado de adaptación, Arturo, y en esa situación, en esa coyuntura nos encontramos actualmente en una adaptación de las cosas, en un cierre de candados al salir la administración anterior y ahora pues con una llave maestra abriendo todos los candados. El hecho es que en una etapa de finalizar el año quizás no sea el momento más adecuado, habría que revisar históricamente para las transiciones la parte final del año, sobre todo fiscalmente hablando, porque en la parte final del año se complican todas las situaciones. Los ayuntamientos, bueno, han ejercido prácticamente la totalidad del recurso, independientemente si hay, digamos, solvencia, pero al final del año ya se han ejercido prácticamente todos los recursos y viene pues un momento complicado como son los aguinaldos, los pagos de los bonos de fin de año, que complican aún más la deteriorada situación de los ayuntamientos, y los estados no están exentos de la misma situación, y entonces pues hacia el final del año, después de una transición como la que está o ha sido anunciada, y después de una situación económica complicada para el país financieramente hablando, bueno, pues todo se complica, tiende a desbocarse, sí, y esperemos que entre pronto a la normalidad. Pues la crisis es generalizada para el Estado, más bien para los ayuntamientos, pues ya lo habíamos vivido en muchas administraciones anteriores, unas más, otras menos, pero casi siempre, tanto el que al entrar, cuando hay transición, los nuevos gobiernos municipales han tenido problemas para solventar pues el arranque. Pero también, ¿verdad? Al salir, ¿verdad? Sí. Los que se van, y en este caso particular, pues estamos en el segundo año en Ensenada. El caso es que siempre se tiene como recurso último, pues el gobierno del estado, ¿verdad? El anticipo de participaciones o el adelanto o algún tipo de préstamos, pero en esta ocasión, no solamente para los ayuntamientos, sino para muchas dependencias, la situación es crítica. Claro, los ayuntamientos tienden a voltear al estado y a decir, oye, tengo estas complicaciones, es el cierre del año, los proveedores que normalmente financian parte del gasto durante todo el año, están cerrando fiscalmente sus procesos, sus ciclos, y entonces están pidiendo y están presionando para que se cumplan, y con eso limitan la facilidad crediticia y financiera que tienen a veces para los gobiernos, y entonces los ayuntamientos van y le piden al Estado, y el Estado hace lo propio a nivel federal porque está en la misma situación. Bueno, no solamente son los aguinaldos, no solamente son los bonos, no solamente es el cierre del financiamiento que muchos proveedores otorgan durante todo el año, sino, bueno, pues una serie de circunstancias que complican el ejercicio del flujo, es decir, del dinero, del recurso en efectivo, y entonces pues los estados voltean a la federación. ¿Estás de acuerdo en que hoy, como nunca antes, el Estado está padeciendo una crisis financiera, por lo menos tan evidente, y lo vamos a decir así, tan escandalosa, porque pues está resonando en todos los municipios, ¿no? Y hay una severa crisis, obviamente, la ola, digamos, ¿no? De la escasez de dinero en el gobierno del Estado, pues se ha extendido no solamente a dependencias, sino, como bien lo dijiste hace rato, también a proveedores. Sí, y aquí se mezcla con la entrada en vigor este año de una ley de disciplina financiera
que no permite que sea tan fácil como había sido en ciclos y en años anteriores el acceso a la fluidez, al recurso, y como levantar el teléfono y a llamarle a la banca y decirme, oye, hazme un empréstito o financíame 90, 100, 200 millones de pesos y lo vamos encuadrando en determinado momento. Hoy no, si uno quiere pedir 10 pesos, bueno, pues tiene que cumplirse con una cierta cantidad de requisitos. Si lo quiere respaldar en participaciones, pues tiene que cumplir inclusive con un requisito ahí de que casi el presidente de la República y el secretario de Finanzas tienen que autorizar ese compromiso de los recursos de financiamiento de un Estado, y entonces la banca y las financieras que, digamos, tradicionalmente han podido ser accesibles por los estados, pues también toman sus precauciones, y esto hace pues que se compliquen las finanzas de todo el país. Y lo que estamos viviendo en Baja California es prácticamente lo que están atravesando, pues si no todos los estados de la República, por lo menos 24 sabemos que tienen problemática, 22 de ellos están relacionados con el tema de la educación, porque además en este periodo de la administración anterior, recordemos que hubo una reconcentración de muchas de las facultades. Bueno, la reforma educativa que el presidente López Obrador el día de ayer inclusive acaba de anunciar y de firmar un decreto para darle reversa, hizo que se concentraran muchas de las facultades y administrativamente ya se venían concentrando a nivel central. Es decir, si había que revisar salarios, si había que revisar compromisos, poco a poco se fueron concentrando esas facultades a nivel central, a nivel Ciudad de México, y debemos de recordar que prácticamente tanto estados como municipios en este país dependen pues prácticamente en un 80% de los recursos federales, es decir, todos los que pagamos impuestos, la mayor cantidad de los impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, entre otros, pues van y se concentran en una bolsa federal. Esa bolsa federal hace una repartición y bueno, afortunadamente, entre las cosas buenas que hay que esperar para que las cosas vuelvan a la normalidad, también el día de ayer que se está anunciando anticipadamente la presentación del presupuesto 2019 por parte del Ejecutivo Federal, está hablándose de que se incrementarán las participaciones en un 10%, las estatales, y un 7%, es el anuncio con el que nos despertamos el día de hoy de los ayuntamientos. Esto tiende a que puedan respirar de una mejor manera estados y municipios, pero bueno, la noticia es que esto tendrá que ser hasta el año que viene, y hasta que se empiecen a normalizar la apertura de los recursos 2019. Por eso es que los estados, como en el nuestro, y el gobierno estatal, y como lo había estado gestionando el gobernador Kiko Vega, bueno, pues está concentrado permanentemente en la Ciudad de México por dos razones fundamentales. Primero, para pedir, pues prácticamente exigir, que la federación apoye al estado para que vuelvan los recursos digamos, extraordinarios. Cuando se dice extraordinarios, bueno, siempre en todo esto que la federación dijo, ahora yo me voy a encargar de financiar todos estos pagos en materia de salud, en materia de educación, en otro tipo de programas federales, porque la federación es la que tiene el dinero. Entonces los estados le piden a la federación dice, no, yo no te preocupes, yo lo hago. Pero cuando la federación empieza a agarrar el mando de la repartición del queso, pues dice, espérate, pero esto no te lo voy a dar en presupuesto normal, te lo voy a dar en recursos extraordinarios. ¿Por qué? Bueno, pues no lo entendemos, no termina de reconocerse en ocasiones ese gasto, y entonces dice, pero van en bolsas extraordinarias, y así vienen, bueno, históricamente los recursos en bolsas normales y en bolsas extraordinarias, de recursos participables, es decir, de la distribución de todo el pastel financiero. Entonces, pero este último año, por ser el último año de la administración, el gobierno federal dijo, no, yo quiero entregar lo más ordenadamente posible y no voy a poder cumplir con los recursos extraordinarios. Y bueno, hay un hueco financiero de cientos de millones de pesos que el gobierno se fue yendo hasta que cierra el presupuesto federal por ahí de agosto, septiembre, y se da cuenta que el gobierno saliente dice, no voy a responder con los gastos extraordinarios. Y entonces el gobierno estatal, digamos, entrampado entre que el gobierno saliente le dice, no, arréglate con el que entra, y que la ley no te permite autofinanciarte, ¿verdad?, buscar financiamiento,
pues empieza a hacer la gestión con el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno le dice, espérate, yo llego hasta el 1 de diciembre. Y llega el 1 de diciembre el nuevo gobierno y dice, espérate, me vengo acomodando, dame chance de revisar porque todo el mundo me está pidiendo. Entonces yo creo que la buena noticia es que el gobierno federal está dándose cuenta de lo que está pasando en estados y municipios, y por eso es que el día de ayer se anuncia que el presupuesto 2019 van 10% más, esperemos que se concrete lo más rápido posible, de las participaciones a los estados y otro tanto a los ayuntamientos, porque están asfixiados financieramente. Y entonces, como el estado no inventa el dinero, entonces dice el estado, o cobro más impuestos, gasto menos. Ya los planes de austeridad anunciados en los últimos años de toda la administración ya dejaron pues de tener efectos positivos. ¿Por qué? Pues porque la inflación, ¿por qué? Porque el incremento del gasto, ¿por qué? Por la devaluación y por todos los demás fenómenos económicos complicaron las finanzas públicas, y por más que ahorres ya no puedes estrangular más el gasto público, y entonces lo que dices, bueno, lo que sigue es o pedir más participaciones, que me eche la mano el gobierno que se queda con la mayor parte del pastel financiero, o buscar mi propio financiamiento, que me lo impide la ley de disciplina financiera recientemente aprobada, o incrementar impuestos. Muy bien, pues seguimos platicando de este tema, Pablo, que la verdad que es complejísimo, sí, ¿verdad? Sobre todo para los ciudadanos de a pie. Vamos a un corte muy breve, regresamos, estamos en Factoría de Televisión. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en su programa Factoría de Televisión. Estamos platicando con el licenciado Pablo Alejo López Núñez. Él es subsecretario general de gobierno en la ciudad de Ensenada. Y como es el más cercano que tenemos del gobierno del estado, pues te preguntamos a ti, Pablo. Este día, hoy salió un desplegado a nivel estatal de cada Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial. Lo publicaron en los medios, en las Mexicali, Tijuana, en la ciudad de Ensenada. Acerca de su postura, ¿verdad?, en esta crisis financiera, y entre otras cosas, pues plantean al gobierno un poco falta de previsión, problemas en la administración, y qué tanto esto de alguna manera cae en lo cierto. Sí. ¿Verdad? Entendemos que hay una serie de situaciones, inclusive los empresarios plantean la constitución de un consejo, ¿verdad? Consultivo financiero de emergencia para apoyar al gobierno en la búsqueda de soluciones. Sí.
Desde luego que en algunos casos puede tener razón el sector empresarial, pero en algunos otros habrá algún tipo de explicación, porque pues sabemos de antemano que los fines de año tienen sus complicaciones. También sabemos que los cambios de gobierno, tanto a nivel estatal como federal, tienen sus complicaciones. Y la pregunta es, ¿no se pudo haber previsto esta situación? Sí, claro que se veía venir, ¿verdad? Se sabía, insisto, con la entrada en vigor de esta ley de disciplina, que qué bueno que entró, porque tampoco los estados pueden estar permanentemente comprometiendo el recurso. Tiene que haber, como hay estados que deben el 80, el 90% de su presupuesto, el nuestro andará por el orden un poco arriba de los 50,000 millones de pesos para el 2019, el del gobierno del estado. Pero, digamos, tiene que haber de una manera conservadora el aprovechamiento de los recursos. En cuanto a estas decisiones, decía yo, o pides prestado, que ya está, digamos, prácticamente copado por la ley de disciplina financiera, o recibes más participaciones, que es algo que no se esperaba, o participaciones extraordinarias que no se recibieron este año, o buscas la manera de que el Estado tenga mayores ingresos. Incrementas tus medidas recaudatorias o haces que surjan nuevos impuestos o amplías la tasa ¿Y no gravable? se pudieron haber detenido algunos proyectos, como lo plantean los empresarios, como el tema del C5, Sí. como el tema de la desaladora, que son los que mencionan, por eso los menciono? Pues en espera, digamos, cuando en tu casa ves que se va a poner difícil, pues detienes la compra de una sala nueva o de un refrigerador, ¿no? Pero ojalá que fueran de lujo, pero recordemos que tanto el agua como la seguridad son, digamos, dos aspectos fundamentales para que la vida de nuestro estado siga realizándose Y no de se una pudo haber manera pospuesto unos adecuada. meses en espera de mejores Mira, condiciones. el asunto, por ejemplo, de la desaladora, para Ensenada se pospuso 15 años. No, el de Rosarito. No, bueno, voy a eso. Pero en este caso sí se pudo haber pospuesto, pero la realidad es que un día el futuro nos va a alcanzar. Nosotros decíamos, cuando se venía posponiendo la desaladora de Ensenada, no hombre, espérate, todavía falta mucho, todavía tenemos fuentes, todavía están equilibradas las cuencas de las cuales se están extrayendo agua y las fuentes de abastecimiento, hasta que llegó un momento que ya no se pudo detener. Y la inversión prácticamente al arranque de esta administración fue urgente, necesaria, y sí llegó en un par de años a someter a buena parte de la población a unas situaciones que ya no podían esperar más. Y entonces proyectos como el de la desaladora de Rosarito, pues son proyectos que van a cuajar en una X cantidad de años, que no se terminan de concluir de manera inmediata y que esperamos que no surjan o no empiecen a dar sus beneficios en crisis como se dio en el caso de Ensenada, pero es lo que debe una administración tratar de evitar. Pero además los proyectos a los que les tiene que apostar la administración estatal, la administración municipal por su propia, digamos, formación o por su propia razón de ser, tiene que resolver la problemática inmediata. Y la administración estatal y federal la mediata, es decir, ir previendo las necesidades que vamos a tener a medio futuro o en el futuro. Y entonces en eso está abocada o ha estado abocada esta administración, en generar, bueno, todos los mecanismos para que haya mayor seguridad. Tú bien lo sabes porque conoces el tema, Arturo, la inseguridad es un factor que inhibe la inversión. Cuando se inhibe la inversión no vienen pues fuentes de rama económica, no vienen fuentes de empleo y la economía se contrae. Entonces no puedes dejar de trabajar permanentemente en la inversión en materia de seguridad pública, y lo mismo pasa en las fuentes principales de energía y de agua, ¿verdad? Lo que necesita una empresa, lo mínimo que necesita es que un estado como el nuestro le garantice el agua. Y un estado como el nuestro, que no tiene fuentes seguras de abastecimiento, donde una buena cantidad de agua se obtiene del río Colorado, que tiene aguas finitas y que también incluye la posibilidad de que Estados Unidos, en la búsqueda, y así lo había anunciado el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, que iba a renegociar la utilización de las aguas, y entonces eso pone en riesgo el futuro y el desarrollo y la economía de nuestro estado. Hay otros
rubros, ¿no? Así es. Que son parte de esta crisis y lo estamos viendo con el tema de los maestros. Sí. Entendemos que Baja California es uno de los estados que más le aporta a la educación. La Ciudad de México 0%. Sí. Tenemos entendido, y Baja California pues está arriba del 30, me parece, lo cual le quita muchísimo margen de maniobra. Pero la pregunta es, ¿no le faltó al Estado, y no necesariamente a este gobierno, pero a los gobiernos del Estado, determinación para decir al gobierno federal, ¿sabes qué? Me estás afectando mis finanzas y lo tenemos que arreglar porque pues lo acaba de hacer Silvano Aureoles, ¿no? Y él dijo muy claramente, no nos estamos ahogando, pero lo hacemos de una vez para que no ocurra. Pudo haber eso ocurrido en Baja California, previendo esta situación de no tener el recurso para pagarle a los profes. Los estilos son diferentes, pero si me permites, déjame terminar de contestarte la anterior pregunta que me hacías. Me dices, ¿que no se previó? Claro que se previó y se hizo por todos los sentidos la gestión para que se normalizara el recurso. No esta administración, las administraciones anteriores, porque desde las administraciones estatales anteriores, la mayor parte de los recursos que se recibían eran recursos extraordinarios. Pero desde luego, insisto, el gobierno federal decidía qué proyecto central y a qué no. Y no es lo mismo comprometer los recursos federales dentro del presupuesto normal a decir, no, yo te voy a estar dando de manera extraordinaria. Es decir, ahora sí que de lo que le quede a la federación se le manda el resto a los estados. Y entonces, bueno, pues eso ha sido una política centralista histórica en nuestro país contra la que los estados han luchado. Bueno, y hemos visto, como bien lo dices, Aureoles, pero también vimos a Corral. Corral inclusive a principios de año tuvo que hacer hasta una caravana al interior del país. Para que le entregaran los 700 millones que le debían. Que le debían y para pedirle mayores recursos a la federación. Y lo mismo lo vimos con Nuevo León y vimos al Bronco allá haciendo su llamado y su petición de recursos. Y lo vemos todos los días en todo el país. Y no ha dejado de hacerlo el gobernador Kiko Vega. Claro, el estilo del gobernador es mucho más diferente, pero ni uno ni en el otro caso, bueno, se puede garantizar cuál de los dos es más efectivo. La realidad es que el gobierno saliente ya se iba, que empezó a cerrar cajones desde que arrancó el año prácticamente, hablando financieramente, y la realidad es que pues el recurso no llega a los estados. Se queda mucho en el tintero, Pablo, apenas se está poniendo bueno esto, pero... Ya sé, necesitamos como 4 horas, ¿verdad? Sí, otro tema, sí, muy rápidamente, porque ya nos vamos, es el tema de las jubilaciones, ¿no? Sí. Con el gobernador Elurdi se jubilaron algo así como 400 personas más o menos. Sí. Después, en el siguiente gobierno, alrededor de 600, y ahorita estamos hablando de 2.000 personas, 600, 800, pero estamos hablando de más de 2.000 jubilaciones. Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque se supone que debe haber ya estimaciones actuariales, ¿no? Sí. Que deben de prever el pago y garantizar también el pago a los jubilados, ¿no? Sí. Que está pasando no solamente con los maestros, está pasando con los policías, etcétera, ¿no? Yo quiero decir 2 cosas antes de que se nos termine el tiempo. Primero, para el gobierno estatal, para el gobernador Kiko Vega, hay una gran sensibilidad de entender que, y nunca lo hemos desconocido, que hay una obligación legal y en todos los sentidos y moral para cumplirle a los maestros de Baja California. Quiero reiterarlo eso. Entendemos que tienen ese derecho, no atentamos contra ese derecho, por el contrario, nos solidarizamos con los maestros, pero bueno, hay un momento financieramente hablando que hay que decir, no tengo dinero, quiero, pero no puedo, ¿verdad? Y esa es la situación en la que se encuentra el gobierno del estado. Estamos buscando cómo sí se va a cumplir tarde que temprano. El gobernador nunca ha desconocido esa obligación. Entonces hay una gran sensibilidad por la administración. Y 2, efectivamente, tenemos un sistema de pensiones, desafortunadamente en el mundo, que crece geométricamente, ¿verdad? Es decir, los impuestos no crecen geométricamente, ni tampoco los empleos, ni tampoco la recaudación, pero sí la cantidad de jubilados. Recordaremos que hace unos años se intentó modificar el sistema de pensiones, pero los sistemas de pensiones y de jubilaciones han llevado a la ruptura a países completos. Rápidamente, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en 30 segundos? En los próximos días. Que se resuelva el problema. Que se resuelva el problema. Todos los días. ¿Se va a resolver? Se va a resolver. Todos los días el gobierno estatal está buscando cómo enfrentar su responsabilidad
pedir enorme paciencia, pedir tranquilidad. No hay un desconocimiento de la obligación, lo que sí hay es una falta de recursos que no es propia del Estado de Baja California, que está aplicado todo el gobierno diariamente a buscar esos recursos, resolver el problema y bueno, ojalá todo fuera de pesos y centavos, porque mientras sea de pesos y centavos, esto tiene solución y hago votos para que el gobierno federal adelante participaciones, adelante y cumpla con ese rezago que ha habido de recursos extraordinarios y que inmediatamente se pueda cumplir con esta obligación y solidarizarnos con los maestros que son respetados, los jubilados y todo el sistema que trabaja todos los días para que Baja California, desde el gobierno estatal, para que Baja California salga adelante. Muy bien, pues muy agradecido por haber atendido la invitación. Muchísimas gracias, Pablo Alejo López Núñez, subsecretario general de Gobierno, y a usted muchísimas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Y no lo olvide, a las 8 en punto, Las Cosas Como Son, con mis compañeros Enoc Santoyo Cid y Víctor Alarcón Requejo, por aquí en La Mira TV.